Bien, buenos días. Somos el grupo 6, conformados por Dani Osorio, Yael Tolosa, Patricia Bernal, nuestro tutor Fernán Alfonso. Presentamos la actividad 4.1, versión inicial de las tareas de aprendizaje y tema semejanza de temas. Para nuestro trabajo, entonces, tenemos 4 puntos. Primero vamos a hacer la presentación de las tareas de aprendizaje, después vamos a mirar el contraste entre las tareas de aprendizaje y las tareas prototípicas, las modificaciones realizadas y las referencias. Tareas de aprendizaje. Para el objetivo 1, nuestro primer objetivo está redactado de la siguiente manera: identificar en diferentes situaciones las relaciones existentes entre los lados y los ángulos correspondientes de los triángulos para justificar si son semejantes. Para este objetivo hemos diseñado 3 tareas de aprendizaje. La primera se llama observando en el espejo, la segunda triángulos de colores y la tercera uniendo triángulos. Nuestra primera tarea, observando en el espejo, está redactada de la siguiente manera: un hombre mira en la parte más alta de un edificio a través de un espejo que está sobre el suelo a 1 metro de él y a 5 metros del edificio. Observe con cuidado el gráfico y, teniendo en cuenta el enunciado del problema, dibuje los triángulos y determine si son semejantes. La ficha de esta tarea. Entonces, como requisitos necesitamos que el estudiante reconozca los elementos de un triángulo, que identifique triángulos incidentes reflejados en un espejo, que reconozca la semejanza de 2 triángulos por el criterio ángulo, 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 y que reconozca ángulos rectos. Como meta, necesitamos que el estudiante establezca relaciones entre los ángulos para que identifique el criterio de semejanza ángulo, 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 y superar los errores que tenemos previstos por nuestro camino de aprendizaje en la tarea prototípica. Los materiales que tenemos previstos para esta tarea son tablero, videobeam. Estos son recursos para mostrar la actividad, guía impresa, regla, lápiz y colores. El agrupamiento va a ser en parejas para poder discutir y establecer la respuesta. La interacción va a ser entre estudiante-estudiante, docente-estudiante. La temporalidad es de 1 hora de clase, 45 minutos, y estará en 4 etapas. En la primera etapa se hace la presentación de la tarea y se solicita a los estudiantes que grafiquen los triángulos con diferentes colores. En la segunda se dan las instrucciones de agrupamiento. En la tercera, el docente dialoga con cada pareja de grupos de estudiantes, y en la cuarta se dan los resultados obtenidos en toda la clase. La segunda tarea son triángulos de colores. Nuestra tarea está redactada de la siguiente manera. Esta tarea está en un contexto propio de las matemáticas escolares. Utilizando el transportador, construye y recorta en hojas de papel iris de distinto color 2 triángulos rectángulos cuya razón de semejanza sea 3. Utilizando líneas de un mismo color, establece los lados correspondientes de los triángulos y el ángulo que los relaciona. Es posible ubicar los 2 triángulos en posición de tales y decir que son semejantes porque cumplen el criterio de lado, lado, lado. Justifique su respuesta empleando argumentos propios de este criterio. La ficha de la tarea. Entonces necesitamos que el estudiante reconozca los elementos del triángulo, reconozca la semejanza entre 2 figuras al ampliarla o reducirla, utilizar elementos de medición, identificar rectas paralelas, realizar medición de triángulos, identificar ángulos rectos, determinar la razón de semejanza. Nuestra meta para esta tarea es establecer relaciones entre los ángulos y los lados correspondientes de un triángulo para identificar el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Los materiales serán guía, transportador, lápiz, borrador, tijeras, papel iris, colores, cuadernos. El agrupamiento será en grupos de A4 para que puedan interactuar los estudiantes, intercambiar ideas y conocimientos. La interacción será entre estudiante-estudiante y estudiante-profesor. La temporalidad 45 minutos. Para esta tenemos 3 etapas. El profesor presenta la tarea, realiza los grupos. En la segunda etapa el docente dialoga con cada grupo y en la tercera etapa se dan los resultados. Nuestra tercera tarea se llama uniendo triángulos. Dice: observe los triángulos de arriba de cada línea. Observe los triángulos de arriba de la línea roja, únelos con los triángulos de abajo que son semejantes. No puedes usar instrumentos de medida. Luego hacer el emparejamiento, reúnete con los compañeros y discutan acerca de las elecciones, escribiendo las razones por las cuales estos eligieron los triángulos. Para esta tarea no tenemos la imagen porque tuvimos un problema en el diseño, entonces pedimos disculpas y se las quedamos de ahí. Ah, no, mentiras, ahí está.
Pensé que no la habían colocado. Me hicieron quedarme. Entonces aquí lo que tiene que hacer el chico es unir los triángulos semejantes, pero lo que queremos es que utilice el criterio lado, 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 entonces por eso no se le dan medidas, se le permite utilizar instrumentos de medición. Los requisitos, pues necesitamos que reconozca los elementos del triángulo, que identifique figuras semejantes, que reconozca la semejanza entre dos figuras al ampliarla o reducirla, y que reconozca triángulos semejantes cuando uno es una ampliación de otro. La meta, pues, es que los estudiantes establezcan relaciones entre los lados correspondientes y proporcionales de los triángulos para identificar el criterio de semejanza lado, lado, lado. Superar los errores previstos en el camino de aprendizaje. Los materiales son tablero, videomin, guía, lápiz. El agrupamiento es individual, pero en una primera instancia va a ser individual y en una segunda instancia se reúnen en parejas para poder discutir sobre sus resultados. La interacción es estudiante-estudiante y estudiante-profesor. La tarea tiene una temporalidad de 1 hora de clase, 45 minutos, y está en 4 etapas. Para nuestro objetivo de aprendizaje número 2, entonces tenemos 2 tareas, ancho del río y altura del edificio. La tarea de aprendizaje, uniendo triángulos. Un deportista quiere llegar a la isla a nado, pero antes le gustaría conocer la distancia que hay entre la isla y la orilla. Observe con cuidado la gráfica y con los datos registrados calcule la distancia solicitada. Entonces, ese es el gráfico. Los requisitos son que identifique triángulos semejantes, que maneje el teorema de Tales y que reconozca razón y proporción. Nuestra meta es que el estudiante, al identificar triángulos semejantes utilizando los criterios de semejanza que se trabajaron en el objetivo anterior, pueda obtener la medida de un segmento o de un ángulo y pueda, pues, establecer y pueda utilizar la semejanza de triángulo para dar solución a los problemas. Los materiales son la guía, la hoja de papel, el lápiz y la proyección del problema en el tablero. El agrupamiento está en parejas, la interacción es estudiante-estudiante, docente-estudiante, la temporalidad es de 1 hora de clase y está en 3 etapas. Nuestra segunda tarea del objetivo 2, altura del edificio. Para calcular la altura del edificio, María, que mide 160 centímetros de altura, clava en el suelo a 24 metros del edificio un listón de 3 metros. Después de retroceder 250 centímetros hasta que coincide con su visual los extremos del listón y del edificio. Con los datos tomados por María, ayúdala a calcular la altura del edificio. Entonces, nuestra tarea, como requisitos necesitamos que el estudiante identifique triángulos semejantes, teorema de Tales, razón y proporción. Como meta, necesitamos que tenga la habilidad de realizar el gráfico que se pide. En este problema no se le da el gráfico, hace parte de nuestro camino de aprendizaje. Igualmente que pueda solucionar el problema utilizando la semejanza triangular. Materiales, hojas, papel, lápiz, la tarea es docente estudiante, estudiante entre estudiante, tiene 4 etapas de desarrollo. El análisis de los materiales y recursos, consideramos que los materiales que utilizamos para nuestras tareas contribuyen en gran medida a que se puedan alcanzar los objetivos. Nos parecieron muy pertinentes y, pues, como lo pueden ver en la tabla, así se refleja. El contraste entre las tareas, entonces tenemos la tarea prototípica y la tarea de aprendizaje. La tarea prototípica se pretende que el estudiante